Les damos la bienvenida al primer encuentro por un consenso desarrollista y social. La pregunta que nos hacemos es ¿a dónde va la Argentina? Entendemos que hace más de 15 años atravesamos un consenso liberal que destruye nuestro sistema educativo, científico y de salud y nos empuja a convertirnos en un país agrominero con riqueza para pocos y miseria para muchos. Este claramente es el programa de la burguesía argentina y avanza sin freno. La oposición tampoco ofrece soluciones y es parte de este problema. Por eso creemos que es necesario este espacio para debatir, primero, cómo llegamos hasta acá y cómo construimos un proyecto de desarrollo económico ligado al bienestar social, pensarlo, proyectarlo, explicarlo a quienes hoy no encuentran una alternativa. Para eso convocamos a este encuentro y a dirigentes, intelectuales, militantes y compañeros para precisamente poder elaborar un balance y una propuesta. Y sobre todo también pensar cuál es el sujeto social que puede liderar este rumbo. Esta es la tercera jornada de este encuentro que termina hoy. La mesa principal es a las 18 horas. Este es el panel que tiene como pregunta intentar pensar qué ciencia para qué país. Y bueno, tengo el agrado de poder invitarlos, están de mi derecha a mi izquierda, ubicados. En primer lugar, Diego Hurtado. Diego es físico y especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina, es docente en universidades nacionales e investigador principal del CONICET. Integró el directorio de la agencia, fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2019 y 2023. Junto a él está Nicolás Alejo Labañino, que es doctor en filosofía, investigador del CONICET, especialista en políticas científicas, director general del grupo EPC, Economía, Política, Ciencia, en el marco del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Con él también está sentado a mi lado Gonzalo Sancervino, que es doctor en Historia, investigador del CONICET, secretario general adjunto de ATE CONICET, Capital Federal y militante de Vía Socialista. Les cuento la dinámica. Vamos a empezar con las exposiciones. Tienen entre 15 y 20 minutos. Yo a los 15 les voy a pasar un papelito con la idea de que podamos redondear a los 20 minutos. Luego la idea es poder hacer un intercambio tanto con el público que está presente y también con las personas que nos están viendo en vivo en este momento, en la transmisión de streaming. Así que les voy a comentar cuáles son los comentarios, preguntas que les van llegando a través también del streaming. Así que bueno, sin más, les agradecemos a los tres por haberse acercado este sábado 20 de diciembre aquí y bueno, todo suyo. Así que... Empiezo. Por favor. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, compañeros, compañeras de Vía Socialista. Me parece que es un momento necesario. Incluso esta mesa es qué tipo de ciencia, ¿no? ¿Cómo es el título? ¿Qué ciencia para qué país? ¿Qué ciencia y para qué país? Me parece que pegan el clavo en lo que hoy debemos estar tratando de elaborar. Sabiendo que estaba Nicolás como compañero en este panel, voy a evitar dar números. Digo, él pertenece al grupo EPC y hoy están ellos, este grupo, produciendo los números que en algún momento era responsabilidad de la Subsecretaría de Estudios y Prospectivas, del ex Ministerio de Ciencia, pero que esto hoy no queda claro que se siga produciendo, que se sigan publicando. Era un grupo, o es un grupo con muchas competencias, con mucha expertise, era como un INDEC de la ciencia y la tecnología. No sabemos hoy dónde está ese grupo en términos de producción. Sí, yo estoy en contacto con algunos colegas, pero entonces el grupo EPC me parece que está cumpliendo un rol muy, muy relevante para mantenernos en tiempo real informados de qué es lo que está pasando en términos cuantitativos y de ese tipo de monitoreo permitirnos hacer algún tipo de radiografía. Dicho esto, déjenme arrancar con algunas fotografías vinculadas, para tomar una referencia, a los 40 años de democracia, pero solo podríamos irnos incluso un poco más para atrás para tratar de entender cuáles son las dinámicas de la producción de conocimiento científico en la Argentina, y podríamos decir Argentina como un caso
representativo de la región, ¿no? América Latina. Si nos vamos más allá de la democracia, tenemos industrialización, doctrina de la seguridad nacional, pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, y lo que podríamos decir como punto de partida es nuestro país tuvo pensadores que entendieron cuál tenía que ser el rol de la ciencia y la tecnología en un país en desarrollo latinoamericano, o por lo menos lo entendieron para la coyuntura que va desde la posguerra, desde 1945 hasta 1976. Déjenme decir algunas cosas que obviamente podríamos discutir o hacer incluso seminario completo, ¿no? Pero bueno, lo voy a ir esbozando y dejando clavados como algunos hitos de discusión. Pero lo que llamamos hoy, de manera sintética, pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia, mostró las complejidades que enfrenta nuestra región, que enfrentaba en ese momento, antes del ingreso al orden neoliberal, en términos de qué tipo de conocimiento. Y ahí vimos algunas limitaciones del propio campo científico-tecnológico, que la idea no es mostrar limitaciones del sector, sino tratar de entender en términos históricos el porqué de esas limitaciones, vinculadas a la desconexión con sectores de la producción, vinculadas a ser un sector que crece insertado justamente en la doctrina de la seguridad nacional, en procesos de alternancia semidemocrática, entre comillas, semidemocracia, las mayorías proscritas, el movimiento mayoritario proscripto y dictaduras alternándose. Digo, en ese contexto crece, se institucionaliza la ciencia y la tecnología en la Argentina. Podríamos ir más para atrás, pero la consolidación de lo que hoy entendemos como complejo institucional de ciencia y tecnología se consolida en ese momento. La última dictadura genocida claramente es un corte, arranca otro momento, y acá quiero hacer la segunda caracterización. Perdemos esta escuela de pensamiento. Acá hay una operación cultural, ideológica, que acompaña el orden neoliberal que se instala en América Latina de manera traumática, ¿no? Cambiamos las dictaduras militares por el endeudamiento como mecanismo de coerción. Aparece como, entre comillas, novedad los mecanismos de endeudamiento. Y entonces vamos a ver una democracia frágil en donde algunos gobiernos intentan darle un lugar a la ciencia y a la tecnología vinculadas a esbozos de proyecto de país o proyectos de país más o menos consolidados, y otros gobiernos democráticos, o por lo menos cuesta mucho, ¿no? Hablar de gobiernos democráticos respecto de lo que hoy padecemos en la Argentina o respecto de algunos momentos de los 90, pero digámoslo, usémoslo de manera laxa, una democracia latinoamericana en contexto neoliberal. Hubo algunos periodos donde se intentó esbozar un lugar para la ciencia y la tecnología y otros momentos donde directamente y de manera con absoluto desparpajo o explicitación, proyectos que no le dieron ningún lugar a la ciencia y la tecnología. O se lo dieron en el discurso, pero no en las políticas. Entonces muy brevemente, entramos en esta categoría de péndulo. Me parece que la categoría del péndulo argentino, ¿no? Como esta oscilación entre dos proyectos, en una de esas empieza hoy a quedar un poco desencajada, porque el péndulo remite a cierta simetría en la confrontación, y la verdad que hoy, ya con la perspectiva que tenemos, no vemos esa simetría. No voy a hacer el recorrido de los 40 años de democracia, pero sí me gustaría sacar algunas moralejas. Quiero llegar al presente, voy por el minuto 6. Para no ser injustos con el alfonsinismo, que ahí hubo un aporte importante a la ciencia y la tecnología, que es recuperar las instituciones para la democracia. Tarea no pequeña, pero con enormes limitaciones, con muchísimos objetivos que terminan no cumpliéndose o quedando en el nivel de lo programático. La creación de una Secretaría de Ciencia y Técnica, la puesta al frente de Manuel Sadowski, la definición de sectores estratégicos, pero en un contexto de creciente endeudamiento, creciente coerción geopolítica, paralización en algún momento de infraestructura vinculada a alguno de los proyectos
que este gobierno consideró estratégicos. Ahí aparece la biotecnología, se retoma la política nuclear de la dictadura, se continúa con un proyecto de misil balístico, el CONICET define una oficina de transferencia de tecnología. Es decir, podríamos hablar de muchas novedades. Un hito, para poner un botón, la escuela, la SLAI, Escuela Superior Latinoamericana de Informática. Sadowski es, en la Argentina, considerado como uno de los iniciadores de la informática, de lo que hoy llamamos sector de software y servicios informáticos, pero él arranca en los 60, vuelve con esa idea. No queda muy claro que el gobierno de Alfonsín tuviera la claridad de ver que estaba enfrentando la llegada del tsunami neoliberal. Entonces vemos que todo eso va a ser barrido por los primeros años del menemismo, menemato, como quieran, y los 90 ya nos demuestran con claridad lo que se espera de la democracia argentina en términos geopolíticos, ¿no? En el orden unipolar, caída del muro de Berlín. Me parece que ahí hay otra bisagra, porque se retoman las políticas. Incluso yo diría con cosas que Martínez de Oz no pudo hacer, las va a poder hacer el gobierno de Menem. Es muy interesante leer entrevistas de Martínez de Oz, como él se considera el economista o el ministro de Economía que le va a allanar el camino a los logros, desde la mirada neoliberal lumpen que le toca a América Latina, los logros del menemismo en términos económicos, como las privatizaciones de las empresas públicas. En ese contexto, me parece que podemos pasar rápido, no hace falta ni siquiera mencionar hitos. Hitos, en este caso hablo de hitos negativos, ¿no? Pero quiero dejar esta idea, esta moraleja, de que los 90 son una bisagra importante, sobre todo cuando uno mira desde la ventana de la ciencia y la tecnología, lo que en realidad le espera a América Latina, lo que le espera parece un destino manifiesto. Quiero decir, lo que está en los manuales del neoliberalismo del norte, en el orden unipolar que festeja el fin de la historia, en ese fin de la historia donde se coloca la Argentina y América Latina. Bueno, productor primario, financiarización salvaje, sí, sostener el endeudamiento con la venta de activos públicos. Cuando se terminen los activos públicos para seguir en esta rueda financiera, lo estamos viendo con Macri y con Milei, los recursos naturales. Este inicio de lo que podríamos llamar hoy extractivismo financiarizado comienza en los 90, esbozándose, ¿no? Es decir, país agroexportador, pero que también puede ser país minero. Este es el proyecto que se inicia o se planta en los 90. 2003-2015, esto es lo que tiene la historia, ¿no? Es decir, que va resignificando el pasado, casi diría en el actual presente minuto a minuto, pero no exageremos, digamos, con el paso de las décadas, porque parándonos en el 2015, yo por lo menos, una lectura personal, que no es mía, quiero decir, es colectiva, pero de algún sector de la política o del campo popular, si nos parábamos en 2015, decíamos, acá aparece el péndulo, ¿no? Es decir, Alfonsín fue una oscilación débil de este péndulo. Vimos los 90 y ahora el péndulo en este ciclo de progresismos en América Latina. En la Argentina se llama peronismo en su versión kirchnerista, y ahí vemos la recuperación de agendas de industrialización, es decir, vemos la idea de virar, no sé si 180 grados, pero sí en la dirección de abandonar las agendas neoliberales para empezar a reconstruir un proyecto. En ese momento se hablaba de desarrollo, después la palabra desarrollo me parece que cayó en descrédito o hoy está muy debatida. Yo no tengo un término para reemplazarlo, pero me parece que mirado desde hoy, ya hoy tiene otro sentido. En 2005, 2006, cuando se recupera inversión para la ciencia y la tecnología, se recupera o se inicia un proceso de inversión para la ciencia y la tecnología. Me planto en 2015 y quiero dejar esta segunda moraleja. No quiero entrar en la cuestión descriptiva. Yo me suelo entusiasmar cuando hablo de este periodo y se me van a ir los 4 minutos que me quedan para los 15 y los 5 que la generosidad de la coordinadora. Entonces no me voy a detener en cuestiones descriptivas.
saco un corolario apodíctico, digamos, aseverativo, a mi juicio, y creo que se puede argumentar, lo que ocurrió en ciencia y tecnología entre 2003 y 2015 en la Argentina es inédito. No ocurrió o no había ocurrido desde 1810, lo que no quiere decir que haya sido todo un cuento de hadas, que no haya habido claroscuros, que haya habido cosas que se hicieron mal, otras que se dejaron de hacer, y sin embargo cuando llegamos al 2015, mirando la película del país del 2003, que era un país en ruinas, sin Estado o sin capacidades estatales, que tuvo que recuperarse de 25 años de desindustrialización, con el 60% de nuestra población sin acceso a medicamentos básicos, con índice de pobreza, etcétera, 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 la fotografía del 2015 muestra un sector de ciencia y tecnología que había logrado superar algunos rasgos que uno puede mirar hacia atrás y retrotraer a décadas y décadas, ¿no? Por ejemplo, un inicio muy, muy virtuoso de imbricación con sectores de la producción y con aquellos sectores que estos gobiernos o este ciclo de gobiernos kirchneristas había definido como sectores estratégicos. Entonces yo digo, ahí me parece que hubo un esbozo claro, o estaba en plena conformación, un esbozo de proyecto de país que demandaba o demandó ciencia y tecnología. Con el paso al gobierno de Macri, me parece que está muy claro que volvemos a un viraje abrupto. Lo interesante es que Macri tuvo que mentir en campaña electoral, tuvo que decir que el kirchnerismo era algo demoníaco, pero, dicho rápido, ¿no? Pero la ciencia y la tecnología se iba a rescatar porque lo que se había hecho bien, y hasta donde yo recuerdo lo único que se mostraba como ejemplo positivo era la ciencia y la tecnología, se lo iba a continuar. Bueno, era mentira, pero lo interesante no es que Macri mienta, eso es casi una ley natural. Lo interesante es por qué tuvo que mentir con la ciencia y la tecnología cuando no se mintió en otros aspectos. Una respuesta rápida, porque al 2015 la percepción social de la ciencia y la tecnología era muy positiva y si no mentía perdía votos. En el poroteo electoral había que mentir. Voy a ser muy injusto con el gobierno de Alberto Fernández. Yo soy muy crítico de esos 4 años, a pesar de haber sido funcionario. Sin embargo, creo, siendo injusto en este paso por alto, sí yo me tocó llegar al Ministerio de Ciencia, acompañándolo primero a Salvarezza, después a Daniel Filmus, y lo que encontramos fueron ruinas, pero literalmente ruinas y deudas. Es decir, el macrismo hizo un pagadiós desde el año 2018, desde fines del 2017. Es decir, un país que al 2019, a fines del 2019, al que se le venía una pandemia, nos enteramos en marzo, solo encontramos deudas, personal de un ministerio que literalmente, perdonen, doy detalles como datos de color para ser sintético, esto se puede poner en términos de historia, es decir, trabajarlo de manera un poco más rigurosa, pero en términos de anécdotas personales, gente que golpeaba la puerta se sentaba y lloraba, literalmente, coincidimos, literalmente lloraba porque nos decían, nos tuvieron 5 años sentados en una silla sin hacer nada, ¿no? Departamentos, subsecretarías, direcciones completas de lo que había sido degradado de Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández rescata en términos financieros, presupuestarios, a la ciencia y la tecnología. Hubo un esfuerzo de definir políticas. De hecho, por primera vez en la historia de nuestro país, no parezco un libertario poniendo hito, ¿no? El primer hito en los últimos 200 años, pero digo, esto se puede comprobar. Nuestro país pasó a tener un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobado por ley. Esto es un hito, después podemos discutirlo cuánto sentido tiene, pero se trabajó durante 2 años y medio en planificar un proyecto de ciencia y tecnología para un proyecto hipotético de país y eso logró ser aprobado en el Parlamento. Después podemos discutir la importancia, el sentido, pero la Argentina tiene que tener plan por ley. No fue un capricho nuestro y no fue algo que se sacó de una oficina de 10 iluminados. Es decir,
La idea es que hubo una metodología. Dicho esto, paso al gobierno de Milei como cierre, porque me parece que lo que faltó en este esbozo muy sintético para la ciencia y la tecnología durante el gobierno de Alberto Fernández, faltaron políticas. Al margen de que después podemos discutir procesos de redistribución que no ocurrieron, y ahí vienen las críticas más pesadas. Desde la mirada de la ciencia y la tecnología, a mi juicio se recupera de lo que deja el macrismo, o dicho rápido, no fue lo mismo que un segundo gobierno de Macri para la ciencia y la tecnología, el gobierno de Alberto Fernández, pero sí los errores que se cometen durante este gobierno me parece que dejan un poco la pelota picando en la puerta del área chica, con el arquero tirado, perdón por la metáfora futbolera, suele funcionar cuando uno tiene que abreviar, para que llegue Milei, ¿no? Y empuje la pelota respecto de lo que hoy está pasando en ciencia y tecnología. Cierro, me quedan 2 minutos y medio. Lo que estamos viendo hoy es un proceso de desguace inédito. La velocidad, ya no se necesita mentir, se dice explícitamente y hay sectores de la sociedad que acompañan. Preguntas que me gustaría dejar para el debate, no hay mucho para discutir. La ultraderecha viene con un proyecto recargado y hace lo mismo que hizo en los 90, lo mismo que hizo durante el gobierno de Macri, lo hace ahora de manera desembosada y ya jugando, quemando todos los cartuchos porque tienen al norte bancando. Entonces digo, ¿qué vamos a contar? Que vinieron con una topadora más grande y más eficaz. Dicho esto, a mí me preocupa mucho cómo el sector de ciencia y tecnología está defendiendo la ciencia y la tecnología, lo digo muy rápido, siempre en términos de eslogan por el tiempo, después esta caja la podemos abrir y debatir, pero si yo lo tuviera que poner en blanco y negro, yo hoy veo segmentos del sector de ciencia y tecnología que reclaman subsidios, que reclaman por el desfinanciamiento, en lugar de reclamar por un proyecto de país que demande ciencia y tecnología. Pues yo pongo el experimento ideal de qué pasa si mañana nos financian y nos dan los subsidios. ¿Para qué agendas trabajamos? ¿Qué tipo de conocimiento producimos? ¿Qué tipo de conocimiento demanda, entre comillas, el proyecto de país, si es que existe, de una ultraderecha financierizada que planta el RIGI, que es, digo, para sintetizar de nuevo, una fábrica de enclaves, desindustrialización que no demanda conocimiento científico, tecnológico. ¿Para qué queremos financiamiento de proyectos? Lo que hoy el sector debería estar reclamando es un proyecto de país y debería estar peleando porque le dejen de pegar a los jubilados, porque se mejoren los salarios de la clase trabajadora, por etcétera, 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 ¿sí? Y no por el financiamiento. Uno puede interpretar la pelea por el financiamiento como una pelea simbólica que se opone al gobierno de Macri, pero me parece que este momento necesita mucha claridad, que lo que estamos transitando puede ser un momento terminado. Yo realmente no lo creo, el campo popular se va a recomponer, va a reaccionar, esto se va a terminar, cuanto antes se termine mejor, y ahí el rol de la ciencia y la tecnología me parece que tiene que ser un rol muy, muy militante. Cierro con esto. ¿Por qué pasa esto dentro de la ciencia y la tecnología y vemos aparecer, por ejemplo, a una organización como la RAICID que dice, somos más de, no recuerdo el número, pero déjenme decir, 300 directores, directoras de institutos que no tenemos una adscripción política determinada, que reclamamos, ¿por qué el politicismo? Es decir, ¿cuál es la ventaja o la virtud de reclamar desde lo apolítico financiamiento para la ciencia y la tecnología? Una respuesta breve y cierro. Porque dentro del sector de ciencia y tecnología tenemos, no me animo a cuantificarlo, pero un segmento importante que vota a la derecha. Entonces ahí queda una pregunta, claro, con un proyecto para la ciencia y la tecnología que podríamos etiquetar de elitista, para pocos, por eso financiame a mí, que hago cosas de calidad y las puedo publicar en revistas internacionales. Y del otro lado, un campo popular que tiene su representación en el sector de ciencia y tecnología que está reclamando otra cosa. Bueno, toda esa confusión está hoy tratando de enfrentar al gobierno de Milei y acá vemos estos claroscuros. Si les parece, dejo acá y después la seguimos. Gracias. Bueno.
Primero que todo, gracias a Gonzalo y al espacio por la invitación. Yo trabajo acá, soy doctor en filosofía, doy clases, este es mi lugar de trabajo. Así que bueno, siempre gracias a Gonzalo por hacerme venir el 20 de diciembre a mi lugar de trabajo. Sí, extrañaba, no podía estar siempre. Bueno, voy a pasar rápido porque son muchas cosas. Como mencionaba Diego antes, lo que está pasando es... yo trabajé en el Ministerio de Ciencia entre el 2020 y el 2023 y un poco la sensación cuando salimos de ahí era acá va a pasar algo y es importante ir documentando. Uno sabe que va a haber un choque de trenes y es importante ir documentando. Entonces la idea detrás del grupo EPC es hacer un muestreo, un tracking, un seguimiento de lo que va pasando con el empleo, el salario y el presupuesto del sector científico, tratar de unificar lo más posible los datos, porque hay en general una gran dispersión y el sector científico es al mismo tiempo muy pequeño, muy complejo y tiene muchas peculiaridades. Y entonces tratar de producir una imagen sinóptica de eso nos pareció interesante. La primera imagen es, yo voy a ir como de algo más circunstanciado y voy a terminar con, la idea es terminar con algo que en general suele provocar cierto desasosiego, pero para dejar una pregunta y una discusión que seguramente venga después y que está muy en línea con lo que mencionó Diego. Diego hizo un recorrido de 40, 50 años de política científica. Acá simplemente hay un hecho con el que empiezo, que es la ciencia se hace con plata y en la Argentina se hace con plata del Estado. Eso no es un invariante. Hay muchos países en los cuales el esfuerzo es exactamente el contrario. Entonces, algo de esa cuestión del precipicio, incluso el famoso triángulo de Sábato, siempre hago el chiste. Es malo el chiste, pero no importa. De que en la Argentina el triángulo de tal Sábato es un triángulo escaleno, ¿no? Es notoriamente desigual. Si uno va a pensar que la ciencia se nutre del presupuesto público, bueno, acá está el primer punto, ¿no? Sí, estamos bien, vamos bien. Yo te miro a vos y vos sos mis ojos. El gobierno de Milei, un poco como dijo Macri, hay que hacer lo mismo pero más rápido, ¿no? Si el gobierno de Macri tardó 4 años en degradar jerárquicamente el ministerio, el gobierno de Milei tardó 4 días, así que en algún sentido en rebajarlo incluso más, ¿no? En vez de ser secretaría pasó de ministerio a subsecretaría. El gobierno de Milei lo que está haciendo, acá se ve la incidencia del presupuesto total de la Administración Pública Nacional en el PBI. En el 2020 creció un poco artificiosamente por el gasto COVID, pero lo que ustedes ven ahí es un descenso de 12 puntos en el PBI, que es una animalada, es reducirlo a la mitad. Una parte fue por el achicamiento dentro del gobierno de Alberto Fernández. Eso es importante también tenerlo en cuenta, como para que se vea que en el 2023 ya había en proceso un efecto de achique. Pero lo que tenemos son 6 puntos que se adicionan a la cuenta en tan solo 2 años, ¿no? El 2025 es un cálculo proyectivo, pero va a andar por ahí, no va a andar muy lejos. La idea es mostrar que en 5 años la Argentina redujo a la mitad el tamaño de su Estado, de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Sobre eso están después las provincias y los municipios, pero es para que tengamos en cuenta, ¿no? Si pasamos, tiene un delay seguramente, ¿no? Bueno, ahí está, bien. Esto es parte de lo que contaba Diego antes. Uno podría decir el péndulo, lo que sea. Lo que hay es una notable oscilación sistémica en relación con un proyecto de país que está en disputa y para el cual no se sabe muy bien qué se quiere hacer con la ciencia. A veces se la quiere fortalecer, a veces se la quiere destruir. Y lo que ustedes ven ahí con colorcitos para identificar gestiones es claramente quizás en el ciclo más largo de expansión de la inversión en ciencia. La inversión en ciencia en el Estado se recoge en una función presupuestaria administrativa que se llama función ciencia y técnica, que se discrimina desde el año 72. Si pasás a la siguiente filmina, vas a ver que... parezco Alberto. Slide, vas a ver que estos ciclos se discriminan desde el año 72 y ahí uno ve el ida y vuelta que tiene, en donde uno de los mínimos es el año... Hay 2 mínimos históricos hasta ahora, son el 76 y el 2002.
La dictadura tuvo un intento expansivo. Este gráfico a vos te gusta, yo sé que a vos te gusta. Yo cuando vi este gráfico... Seguramente vinculado al proyecto nuclear, y etcétera. Paradójicamente la ciencia estaba conectada con el proyecto de país que tenían los militares, que podía incluir en algún sentido el tramado científico-tecnológico y claramente no otro, por ejemplo las universidades. Vemos una larga caída hasta el 2002, una recuperación hasta el 2015 y lo que ya sabemos. Simplemente para marcar, y ahora podemos pasar, a que estamos en el mínimo histórico de la inversión de ciencia y tecnología. Simplemente para marcar algo. Cae un 43% en 2 años, alcanza el mínimo, y acá lo ven con base en el año 2023 para cada organismo, cómo el ajuste es transversal, le pasa a todos al mismo tiempo. No a todos con la misma intensidad. ¿Dónde está la diferencia? Los organismos que tienen más peso salarial tienen una inercialidad que hace muy difícil el ajuste en términos de lo que puede ajustarse en los organismos transversales, que son los que codifican la inversión en infraestructura, bienes de capital, equipamiento, etc. Los dos organismos que hacían eso son lo que aparece ahí como SI, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que son el ex-MINCIP, y la archiconocida agencia que en estos días está siendo reformulada para ser mejor aniquilada, ¿no? Entonces ahí lo que uno ve son caídas superiores al 80%. Yo cuando hablo con medios de afuera es muy difícil explicarles que algo caiga al 80%, digamos. No son números normales, pero incluso los que caen menos, como el CONICET o el Servicio Meteorológico o INTA, fíjense INTA dónde estamos, ¿no? En 4 años, incorporando ya los datos, el traqueo del presupuesto 2026, van a caer aproximadamente, se van a reducir a la mitad y el CONICET a 2/3. El CONICET es todo salarios. Siguiente, si querés. De manera tal que si uno quiere ver qué significa eso, quiere decir que están ajustando salarios en un 30, punta a punta. Hoy estamos en un 38% investigadores. Y si bien eso es un espanto, yo solamente marco algo que se va a ver más adelante, que es los trabajadores del Sistema Nacional de Empleo Público están cobrando el 44% de lo que ganaban en 2015. ¿Sí? Entonces es como que ahí hay algo para tener en cuenta. Este es un dato de estructura, la compartimentación y la estructura que tiene el mapa del empleo en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo más azulito, yo soy daltónico, así que le puedo pifiar, pero es el área del CONICET, el personal de carrera y apoyo en más oscuro, becas, que es una parte importantísima del sistema y que es algo que viene cayendo desde el año 2017. Los organismos en gama roja, los organismos de ciencia, INTA, CONEA, INTI, el resto de la Administración Pública Nacional, personal altamente calificado en organismos que se están desguazando en este momento. La parte amarilla es en las universidades, ahora vamos a ver la especificidad de las universidades, y una pequeña parte que son empresas y sociedades del sector público nacional como BEN, CONAE, ARSAT, etc. En la siguiente vemos algunos de los elementos de en qué consistió el engarce del sistema científico con uno de los subsistemas más importantes y masivos del país, que es el sistema universitario. Acá lo que ven es cuántos investigadores cobran en las universidades para investigar. Es la parte amarilla. Si no la ven, hacen bien. Es la partecita de arriba, chiquitita, es aproximadamente el 8%, ¿sí? Del total. ¿Qué es lo que más crece? Lo que más crece son, por ejemplo, lo que yo tengo. Yo no me quejo, yo soy CONICET, pero lo que quiero decir es que las universidades están apoyadas a tal grado en el CONICET que el día que el CONICET desaparezca, las universidades van a tener un problema, porque van a tener un 60-70%, que es la parte naranjita, me atrevo a decir, de las dedicaciones simples, ¿sí? Después hay tramos que más o menos se mantienen, que son las semis y los no docentes, pero lo que quiero decir es un sistema que crece cuantitativamente, pero cualitativamente está apoyado en una demanda intersectorial que depende de otro organismo. Es básicamente, sin el CONICET, las universidades van a tener un problema importante. Siguiente. Mientras tanto, algo que yo quiero deprimirlos un poco, pero bueno, es cómo se van aproximando todos los tramos salariales a la línea de pobreza. Estos son los salarios, inclusive salario exclusiva CONICET, salario exclusiva en Universidad Nacional y el salario de CINEP en relación con la línea de pobreza, la canasta básica total. Hogar 2, tipo 2 del INDEC. Con los problemas que tiene la canasta, pero los dejamos por mor del tiempo, y antes que me rete, no sé cómo voy. Vengo bien, bueno. Con sus peculiaridades lo que se ve es que desde el 2019, esto lo puedo traer, digamos, del
del 2015 también, pero hay una caída muy grande entre el 2017 y el 2019, y después lo que se ve es un estancamiento entre el 2019 y el 2023 para el segmento universitario. Una de las peculiaridades que tuvo el gobierno de Alberto Fernández es que le puso mucha ficha al CONICET, de manera tal que la línea celeste quizás, ustedes ven que sube, pasa de ser 1,26 canastas, está por encima de la canasta, en noviembre del 23 alcanza 1,72, que es un pico con la última de las jerarquizaciones que da el saliente gobierno de Alberto Fernández. Pero fíjense lo que pasa con el CINEP. El CINEP, que estaba en 1,32, cae a 1,17, es decir, que sigue empeorando durante el gobierno de Alberto Fernández, y después cae todo. ¿Sí? Universidades cae muy rápido y después más o menos queda en el subsuelo en el que está. CONICET cae mes a mes, es impresionante, salvo un mes, cae en todos los meses de Milei. Y lo que quiero marcar es que absolutamente todos los tramos se aproximan a una velocidad crucero constante a la línea de pobreza. Más o menos hay una previsión de que en 10-12 meses podríamos tener a todo el sistema científico bajo la línea de pobreza de una canasta que tiene problemas, ¿no? Siguiente. Parte del clima que se genera, y acá empiezo a ampliar la lente, es la idea de que el sistema científico somos muchos, somos vagos, no tenemos productividad, se asumen una serie de cosas. Entonces empezar a parametrizar algunas cuestiones tiene que ver con decir, bueno, es cara la ciencia, ¿quién invierte en ciencia? Hay muchas métricas, una que no es exactamente coincidente con la que vine trabajando hasta acá, es la de inversión en investigación y desarrollo, I+D. No es exactamente lo mismo que la función ciencia y técnica del presupuesto, pero se le parece, tiene una concomitancia. Una es una función presupuestaria y la otra es una función estadística. La Argentina es esa cosita que está ahí abajo. En el total de la I+D, incluyendo público y privado, invierte 5 veces menos que el promedio OCDE. 5 veces. Uno puede decir, bueno, pero Argentina no es OCDE, pero justamente ahí la cuestión es, bueno, ¿eso es causa o es efecto? ¿Cuál es la relación? En todo caso, si vas a cranear una idea de que vos lo que querés es hacer un catch-up, alcanzar a esos países, vos lo que tenés es multiplicar el esfuerzo, no destruirlo. Aún así, siguiente, podríamos decir, hay una parte pública y una privada, la pública es mala, vamos con la privada. ¿Qué pasa con la pública? La idea clave acá que quiero marcar es que en contra de lo que se crea el sistema científico argentino, incluyendo universidades, organismos y el CONICET, etc., es muy pequeño y le falta escala. ¿Sí? Es una idea muy simple. Acá, por ejemplo, es el Estado argentino, a pesar de que lleva el grueso del peso de la inversión en I+D, la Argentina invierte la mitad y hasta un tercio de lo que invierten los países desarrollados en el sector público en ciencia. La Argentina está por debajo de la mitad en el sector público. En la siguiente vemos la escalenidad de la Argentina. Mientras el sector público invierte la mitad de lo que invierten los países desarrollados, el sector privado invierte 16 veces menos. La mitad, 16 veces menos. Los héroes, los animal spirits, los emprendedores, los loquitos de garage, nuestro Steve Jobs, esto puede ser un efecto de otras cosas. Es decir, hay una inestabilidad sistémica en la Argentina que hace que si vos vas a invertir en ciencia, en tecnología en la Argentina, lo pienses 42 veces. Pero lo que quiero decir, este es un dato de sistema. Vos, en la Argentina, el sector privado, por muy distintos, variados motivos, extractivismo, adopción de paquetes tecnológicos, inestabilidad, es mejor negocio ir al carry trade, si me permiten, invierte 16 veces menos. En la siguiente, esto es por personal. Lo hago a propósito con muchos países y para que no se vea nada. La rayita chiquita es la Argentina. En la Argentina le falta escala en personal, no solo en plata, que es lo anterior, sino en personal. El personal dedicado, esto es en equivalente jornada completa, es un tecnicismo, pero bueno, es para justamente remediar el hecho de que tenemos muchas dedicaciones simples. En la Argentina estamos clavados hace como 20 años, 30 años, en 3 investigadores EJC por 1000 habitantes de la población económicamente activa. Bueno, países nada impresionantes en ciencia como Grecia tienen 9,6. Con el mayor de los respetos por los griegos que nos dieron a Sócrates y a Platón y a tantos personas que investigamos acá. Pero Lituania, ¿sí? No conozco ningún investigador lituano y la ciencia portuguesa me resulta desconocida, tal vez vos, Diego, conozcas, tienen 3 veces más investigadores que nosotros, en proporción. ¿Sí? Sigo ampliando. ¿Qué se espera de la ciencia y tecnología? Que
Vamos, joya. ¿Qué? 5 más los 5. Claro, te quedan 5. Si él usó los 5, yo los voy a gastar. ¿Sabes cómo? Son tuyos. Ya la pregunta es, no solo qué país demanda qué ciencia, yo preguntaría qué modelo de acumulación a escala global demanda ciencia. Entonces, ahora voy a encadenar el hecho de que nosotros científicos tenemos que responder por un problema, respondamos con incremento del conocimiento, super sopa y remedio de la pobreza, la desigualdad y el trabajo productivo, y la pregunta es, ¿dónde están produciendo? Un elemento para ir contextualizando eso es, ya acá estoy tomando la crème de la crème, no estoy tomando Angola, Uganda, Perú, Argentina. Estoy diciendo el norte industrializado. Esa es la secuencia de crecimiento del norte industrializado. Ustedes van viendo cómo se va ralentizando. Acá ni siquiera metí pandemia. Pero lo que ustedes van viendo es una mutación estructural conocida. ¿Sí? Vamos a ir avanzando hacia cosas menos conocidas. Pero acá lo que se ve es una ralentización del crecimiento. En la siguiente lo que se ve... Y esto es lo importante, porque acá es donde se introduce en la narrativa el papel de la innovación tecnológica. La innovación tecnológica va a incrementar el producto porque va a haber un trade-off entre capital y trabajo, y al incrementar la productividad vamos a tener más para todos. Bueno, la productividad viene cayendo sistémicamente desde 1958 aproximadamente. Ustedes tienen ahí, es una gráfica del estudio más extensivo sobre productividad, y lo que se va viendo es cómo se aproxima en todas las principales economías del mundo a cero, el incremento de la productividad del trabajo. Hay una paradoja que se llama la paradoja de Solow, que Solow es un premio Nobel de Economía, diciendo el efecto de la informática, es una paradoja de la década del 80, él dice, el efecto de la informática en la economía se puede ver en todos lados menos en las planillas de contabilidad. Es decir, hay una gran modificación de modos productivos, de formas de regulación del trabajo, pero el efecto sobre la productividad es muy pequeño y tiene un efecto sustitutivo. Es decir, que no está, por esto que veíamos antes del producto, orientado a incrementar el producto por aplicación de capital, sino a sustituir trabajos. La idea no es incrementar el producto, sino bajar los costos. En esta forma de regulación de la acumulación, cuando se incorpora tecnología, no tiene por qué ser siempre así, pero cuando se incorpora tecnología es para bajar los costos unitarios. Entonces la tecnología entra, para decirlo brutalmente, del lado de la patronal. Entonces cuando le cantamos loas a la tecnología, pensar en esto. Lo siguiente es justamente el efecto de eso, la caída de los salarios en el total de la renta del sector privado no agrícola en Estados Unidos. Esto es una métrica de aproximadamente 60 años. Y 70 años, y ustedes lo que ven es cómo va perdiendo. En la Argentina es mucho más brutal, y en la siguiente se puede ver que tampoco crea empleo. ¿Sí? Es decir, sustituye trabajo, pero el total de un output que es trabajo por capital baja uno para subir otro. Y el hecho es que la creación de empleo no solo está cayendo en el crecimiento que tiene por periodo decenal, sino que las modalidades y los tipos de labor y los tipos de contratación vienen empeorando y precarizándose. La siguiente muestra parte de un elemento que a mí me parece importante destacar en la relación entre educación y capacitación y formación y sector del trabajo, que tiene que ver con algo del elitismo que mencionaba antes Diego y con algo del antiintelectualismo en las políticas de la nueva derecha. En general se asume que uno le dice, yo tengo un hijo, le digo estudiar, porque estudiar es la base. En realidad ya ni sé lo que le digo, pero él viene acá pobre y estudia, ¿no? La idea es que si todos fuéramos doctores, ¿un minuto? ¿Ya llegué a un minuto? Impresionante. Que si todos nos formáramos, todos ganaríamos más, porque los que tienen posgrados o cursos de actualización más completos en sus currículos, les va mejor. Acá pueden ver el desgrane, ¿no? Lo que se ve es como en los últimos 60 años, los salarios según nivel educativo se van desgranando. Los que tienen secundaria incompleta incluso caen durante un vasto periodo. Secundaria completas se mantienen, pero tienen un grado de crecimiento. ¿Quién se lleva la parte del león dentro de esa parte que se achica de salarios? Los que tienen títulos de posgrado. Ahora, ¿qué es lo que se juega acá? Lo importante es que esos títulos de posgrado
no son la causa de la renta, son el resultado de la renta. Es decir, estudian los que tienen mayores conexiones y por lo tanto lo que está ocurriendo con el conocimiento, y eso es parte de la discusión en las calles, es que el conocimiento se está transformando de un bien público, un bien no oponible. Es decir, si yo sé la tabla del 2 y les cuento la tabla del 2, yo no sé menos la tabla del 2 porque ustedes sepan la tabla del 2, ¿sí? No hay barreras de entrada con la tabla del 2. El conocimiento se difunde y no se pierde. Ahora, el conocimiento, con ser un tipo de bien público, también es un bien de prestigio, ¿sí? Y se está difundiendo cada vez más y está operando y enlazando como un bien de prestigio. Estas cuestiones de elitismo que señalaba Diego tienen que ver con el hecho de que hay una forma de ingreso en la distribución del ingreso, justamente, en la cual el conocimiento juega un papel clave, que es operar como un bien de prestigio. Si no entendemos eso, vamos a seguir pensando que es solamente un bien público, y ciertamente lo es, pero en el mercado de trabajo funciona como un bien de prestigio. Una cucarda, que ya había estudiado Veblen a la hora de estudiar la educación superior, en la cual lo que se distribuye es la capacidad de tener un consumo ostentoso que genera nuevos ingresos, ¿sí? El siguiente, y con esto termino, es algo con lo cual yo quiero marcar. Tal vez no lo vean bien, pero tiene que ver con en dónde se inserta finalmente el océano, la extensión en donde se inserta todo esto que dije hasta acá. Ustedes lo ven, hay cada una de esas cositas chiquititas, esos cuadraditos, ¿alcanzan a verlos? Sí. Mínimos, son mínimas cositas, ¿sí? Cada una de esas cositas representa 100.000 millones de dólares, ¿sí? Quiero ser muy claro en esto. Cada uno de esos cuadraditos que tal vez no alcancen a ver, son píxeles. 1 milímetro por 1 milímetro, más o menos. Sí. Esto que es Argentina son 6 cuadraditos, allá arriba, lo negro, ¿sí? Pasé una tarde haciéndolo, así que respétenme. Lo robé de Visual Capitalist, que tenía una forma de edificio. Yo lo que quiero marcar es esto. Hay una desproporción en esta financiarización. Es todo para entender la magnitud de la financiarización. No lo puedo señalar. ¿Me puedo parar para efectos de la...? Y Diego me presta el paraguas. Sí, claro. Todo esto que está acá, en este área, es el PBI mundial. ¿Sí? Acá hay stocks y hay flujo, así que desde el punto de vista conceptual tiene problemas, pero quiero que quede marcada la idea. Este es el PBI mundial. ¿Sí? El PBI mundial son aproximadamente unos 100 billones de dólares. ¿Sí? Con un papel muy importante de Estados Unidos, China creciendo, la Unión Europea, Japón, el resto. Por motivos afectivos separé a Argentina, que es esa cosita negra ahí. Yo les informo, son 6.5 cuadraditos. ¿Sí? Ok, eso es mucho, es importante. La partecita que está arriba, en un color que me animo a decir que es púrpura, violeta o algo así, es la inversión total en I+D mundial. Eso que les mencionaba, ¿cuánto ponemos en I+D para la tecnología y los schumpeterianos y todo lo que ustedes quieran? Bueno, son 2.7 billones de dólares. ¿Sí? No te digo que es poco, pero empiecen a cuadrarlo con, por ejemplo, fíjense, esas son grandes empresas, Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple. Estos son datos de fines del 2023. ¿Sí? Todo el boom cripto, ahora está en 2.8 la capitalización, me fijé ayer, cuando lo hice era 1.7, llegó a estar en 4 billones de dólares. Ya son sumas que se pierden, pero para que entiendan algo, todo el Producto Bruto Mundial es menor que el conjunto de agregados monetarios, lo que se conoce como M1 más M2, ¿sí? El conjunto de circulante, dinero circulante, cuentas a la vista, depósitos en bancos, ¿sí? Y por si fuera poco, todo el PBI mundial es 1/3 del total de deudas que existen en el mundo, soberanas de los estados, particular de las familias y corporativas, ¿sí? Relación de 3-1. Piensen Argentina, I+D, o sea, todo lo que estuvimos hablando, CONICET, Cucardos, se la están llevando toda, ¿no? Bueno, todo eso transcurre en esa pequeña partecita, mientras el negocio de derivados primarios, es decir, cuando yo apuesto en opciones, garantías y swaps sobre esto, ya son 574 billones de dólares.
¿sí? Es el doble de la deuda y es 6 veces el producto y es 100 veces la Argentina. Y finalmente están los derivados financieros secundarios, que son una marejada de obligaciones y compromisos que nadie se anima a mensurar. Yo le puse 10.000 de onda y porque no quería seguir agrandando la imagen. Ya está, ya terminé. Mensuremos la dificultad que vamos a tener para pensar una política científica en este océano. Lo que mi ley representa es un cambio estructural en la forma de la regulación de la economía, que no es un desequilibrio momentáneo. Este océano, esto no es una burbuja, esto no va a estallar. Esto está reconfigurando la sociedad en términos cada vez más desiguales, en términos de un desequilibrio sistémico, porque los sistemas son inherentemente desequilibrados. Y lo que está ocurriendo es una reconfiguración de los marcos políticos en los cuales se puede operar. La ciencia y la tecnología en ese ámbito, ¿cómo se conecta esto con el interés genuino por el conocimiento? ¿Cómo se conecta todo esto con el desafío de la productividad, la utilidad? Se habla de la utilidad. ¿Qué utilidad tiene un derivado secundario? Ninguno más que comprarle el yate de Rihanna. ¿Sí? Ninguno. ¿Sí? Nunca había un agente de bolsa preguntarse cuál es la utilidad de lo que hago. ¿Cómo se defiende? Todo en términos en el contexto de un marco de productividad declinante, que les mostré antes, de salarios que declinan, de tecnología que cumple un papel de traer costos en vez de incrementar el producto. Bueno, esa es un poco la agenda, podemos seguir discutiendo después. Va muy en línea con lo que mencionaba Diego antes, que es cómo el conocimiento, como ya bien de prestigio, trabaja en el marco de este océano. Bueno, muchas gracias. Arranco yo. Bueno, yo voy a arrancar por algo más terrenal, al revés que Diego, voy a arrancar de la actualidad para atrás. La idea del panel era discutir qué ciencia para qué país, entonces me pareció que era bueno pensar, bueno, qué ciencia nos está proponiendo Milei, para qué país. Y ahí tenemos hace muy poquitos días una decisión respecto de la Agencia para la Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, que me parece que es muy relevante, aunque era algo que se veía venir, pero que es relevante en el sentido de que puede ser el inicio, digamos, un emergente de una suerte de política científica que estaba ya planteado en los vaivenes de la política de Milei hacia los organismos científicos, pero que va, por lo menos en los últimos meses, tomando forma. La decisión tiene que ver con la eliminación de los PICT, que es un programa de financiamiento que llegaba a todas las áreas del conocimiento, con sus limitaciones, que después vamos a ver, pero que llegaba a todas las áreas del conocimiento, que permitía financiar la formación de nuevos equipos, y eso es reemplazado por otro instrumento, los AIC, Ayuda a la Investigación Científica, que solo van a financiar desarrollos en ciencia aplicada, a proyectos que cuenten a su vez con un socio demandante en el sector privado y en áreas muy restringidas, que son las que viene promocionando a través de distintos lineamientos para la política científica este gobierno, que son básicamente agroindustria, minería, energía y salud. O sea, con este tipo de instrumentos se consolida algo que ya venía pasando de hecho, que es que se deja de financiar, que el Estado en la Argentina deja de financiar la ciencia básica, que se deja de financiar la formación de nuevos equipos de investigación, porque para llegar a desarrollos aplicables, para tener un demandante en el sector privado, hace falta muchísimos años de trabajo. Se dejan de financiar las ciencias sociales y cualquier línea de investigación por fuera de estas 3 o 4 líneas priorizadas. Decía que esto es congruente con decisiones que ya viene tomando en este año el gobierno en materia de política científica, porque el CONICET este año sacó una convocatoria de becas, obviamente con un recorte fuerte en relación a la cantidad de becas que se venían dando, pero
con una novedad, que es que el grueso de las becas se otorgan a estas mismas líneas priorizadas: agroindustria, minería, energía y salud. Y salió ahora, hace también muy poquitos días, la convocatoria a el ingreso a la carrera de investigador científico, que es una suerte de planta permanente de investigación del CONICET. Perdón por hablar tanto del CONICET, pero es el organismo al que pertenezco, del que soy dirigente gremial, y a su vez es por la cantidad de trabajadores el organismo de ciencia y tecnología más importante del país. Pero bueno, ha salido una convocatoria al ingreso a la carrera de investigador científico de CONICET, también con un recorte respecto de la convocatoria anterior, que nuevamente vuelve a poner, a otorgar el grueso de los ingresos en estas 4 áreas priorizadas. O sea, el gobierno está diciendo: yo voy a sostener una política científica, pero en estos sectores, con esta orientación, ciencia aplicada, asociación con el sector privado. Y esta incipiente política científica coexiste de manera contradictoria con lo que podríamos decir otra línea dentro del gobierno hacia la política científica, que es la ausencia de política científica, la ausencia de inversión estatal en ciencia y tecnología, que un poco es la línea que expresó Milei allá en campaña cuando dijo CONICET afuera. El Estado no tiene que financiar ningún tipo de investigación científica, la ciencia debe ser financiada por privados. Ya mostró Nicolás lo que es en la Argentina la ciencia financiada por privados. Esta propuesta, esta línea, que también está contradictoriamente con la otra dentro de lo que es gobierno de Javier Milei, se expresó también en parte, parcialmente, en un proyecto que circuló también hace unos meses de la Fundación Libertad y Progreso, que es la de Venegas Lynch, ese sector del gobierno, que básicamente, digamos, simplificando mucho porque no hay mucho tiempo para desarrollarlo, básicamente decía que el CONICET debía desaparecer, por lo menos su estructura, lo principal, que como mostró Nicolás y como comentó Nicolás, tiene que ver con los recursos humanos. El CONICET es, digamos, sueldos, algo de estructura y no mucho más. Y bueno, que eso, que es prácticamente la totalidad de CONICET, tiene que desaparecer. Expresaba también un poco esta línea de, bueno, el Estado no tiene que financiar no tiene que gastar, porque así lo ven los libertarios, en una política científica. Esa línea fue avanzando también con limitaciones. Todo esto de estos subsidios a IC, digamos, que irían a proyectos de minería, energía, salud, hay que ver, digamos, hay que ver si los dan, hay que ver cuántos dan, digamos, hay un lineamiento de inversión, pero hasta ahora la agencia, que es el organismo que está llevando adelante esto, como mostró Nicolás en los gráficos, prácticamente desapareció y van 2 años, hay que ver qué pasa con eso. Pero bueno, lo otro sí avanzó, lo otro de el Estado no tiene que financiar la actividad científica, avanzó con limitaciones, con contradicciones por la resistencia de los trabajadores del sector científico, por las luchas que hemos dado, por los entramados institucionales que no hacen tan fácil avanzar, leyes, decretos que hay que modificar, por, como señalaba Diego, los aliados del gobierno dentro del propio sistema científico, que ponen límites a que esto de que desaparezca, el CONICET afuera desaparezca, con su ligazón también a partidos políticos que son aliados del gobierno, el PRO y el UCR, sus expresiones parlamentarias, por eso esta política avanza contradictoriamente, y detrás de todos ellos, fracciones de la burguesía que se benefician de CONICET, del INTA, del INTI, y de la forma que tenían de funcionar. Pero igual avanza. Avanza con el recorte salarial, como mostraba Nicolás. Yo me eximí de detallar los números porque me imaginaba que Nicolás iba a venir por ahí, con salarios que perdieron casi el 40% de su poder adquisitivo, la caída presupuestaria, el recorte de becas e ingresos,
el cierre de la carrera de investigador científico, la carrera de personal de apoyo durante 2 años, hasta que, bueno, a través de medidas gremiales y operando sobre las propias contradicciones del gobierno, logramos a partir de agosto una pequeña apertura y la completa paralización del financiamiento, porque como decía, hay que ver qué pasa con los AIC, pero Agencia hasta ahora no pagó los proyectos que ya habían salido, los proyectos que ya se habían evaluado, los que tenían que venir, digamos, completamente paralizado, y se ve muy bien en los gráficos de Nicolás. Todo esto va generando una reducción de la planta fundamentalmente y desde el último año y medio por las renuncias. El CONICET perdió, no trajo justo ese número Nicolás, sí, pero recuerdo, ojo, más o menos 2.000 puestos de trabajo perdió CONICET, el sistema científico 4.000 y pico, digamos, cuando sumamos todos los organismos. En el caso de CONICET es el 7% de la planta en 2 años, es una bestialidad. Y acá, por eso digo que es contradictoria con la otra política, las áreas más perjudicadas son precisamente aquellas que el gobierno, que el otro lineamiento en materia de política científica del gobierno pretende estimular, porque esas áreas son las que necesitan mayor financiamiento, prácticamente no pueden hacer nada sin subsidios, y porque en esas áreas es donde los recursos humanos tienen las mejores oportunidades, o bien de inserción en el sector privado y en el exterior, para los recursos humanos actuales del sistema, lo que conocemos como fuga de cerebros, o oportunidades potenciales de inserción. Y ahí hay otro fenómeno que es el desaliento a la postulación y el crecimiento del sistema por la presentación de nuevos becarios y becarias. Hay un efecto de desaliento muy fuerte que se nota en que en algunas áreas, que son precisamente las que el gobierno dice que quiere estimular, cada vez hay menos postulantes a becas. Estas 2 líneas, y acá voy a lo del modelo de país, están en tensión, pero más o menos nos llevan a lo mismo. Tiene que ver con algo que se preguntaba Diego hace un rato, que es las 2 llevan a una ciencia a medida de lo que requiere el modelo de país libertario. Un país que profundiza su especialización como exportador de bienes primarios, un país que solo puede dar trabajo formal y bien pago a una porción muy chiquita de su población, mientras mantiene al grueso de su población en una situación de precariedad, de pluriempleo, de bajos salarios. Ese modelo de país no requiere inversión estatal en ciencia y tecnología, porque no busca cambiar la matriz productiva del país. Esos son los sectores en los que la Argentina ya se especializa desde hace muchísimas décadas, incluso en aquellas que conocemos como la industrialización por sustitución de importaciones, y que son los que tienen la capacidad de financiar su propia investigación y desarrollo. No lo hacen porque si podemos acceder a un subsidio para eso, mejor. O sea, el gobierno está apuntando a una política científica que va a financiar a los empresarios que menos requieren de esos subsidios. Perdón, terminamos y te dejamos. ¿Qué ciencia teníamos antes de Milei? Porque esta es la ciencia que tenemos ahora. Ahora, conviene evaluar desde dónde venimos. Y acá disiento con el planteo de Diego, quizás un poco también con Nicolás, aunque han señalado algunas autocríticas, algunos claroscuros que me parece pertinente y probablemente en esos claroscuros coincidamos. Me parece que cuando uno va a, retrocede para atrás 20 años y se fija cuáles fueron las características salientes del sistema científico que se fue construyendo en Argentina entre 2003 y 2015, aparecen una serie de problemas que facilitaron la tarea
de quienes vinieron con la intención más abierta o más solapada de destruir ese sistema científico, Milei, Macri, etc. Una de esas características es la precariedad. Teníamos y tenemos una ciencia precaria. Y esto se ve, voy a pasar un poquito rápido por acá, bueno, en el sistema de becas, un tercio de lo que es CONICET, sin derechos laborales, pero sobre todo sin estabilidad. Me parece que acá el principal problema es que esos recursos humanos que forma la Argentina no tienen estabilidad laboral dentro del sistema, porque las becas son de corta duración, pero sobre todo no tienen muchas posibilidades de inserción posterior ni dentro de CONICET, ni dentro del Sistema Científico Nacional, ni en el sector privado, en aquello para lo que se formaron. O sea, no hay demanda en la Argentina para esos recursos humanos que forma el propio sistema. Se ve en los cuellos de botella, en los concursos de ingreso al CONICET, donde se presentan muchísimos más postulantes de los que el sistema puede absorber, y en muchísimos becarios y becarias que se van del sistema no para trabajar en el sistema científico, ni en Argentina, ni en el exterior, sino que terminan trabajando otra cosa. La estructura administrativa también, una estructura administrativa pequeña y sostenida en base a contratos basura. En el CONICET el 90% de la planta es eso, que son precisamente aquellos sectores sobre los que después cae el ajuste. Después vienen y te echan, echan un montón de compañeros y compañeras poniéndote en una situación de mucha precariedad. Los salarios en general relativamente bajos, sobre todo en comparación con otros países, y también con una composición precaria. Buena parte no quiero darle ideas a los libertarios, esperemos que no mire este video y que no lleguen hasta el final, pero buena parte del salario de CONICET está basado en una serie de aumentos que se dieron por decreto, que se pueden anular con otro decreto. Lo mismo que la estructura institucional de CONICET. Hace varios meses que nos vienen amenazando los libertarios con una intervención, con cambiar la gobernanza de CONICET, y cuando uno va a ver qué es lo que tendrían que hacer para cambiar la gobernanza de CONICET, y alcanza con un decreto, porque la gobernanza de CONICET está puesta en un decreto desde hace muchísimos años sin que eso cambie. Esto hace muy fácil los procesos de destrucción cuando llegan. Pero la segunda característica, ya voy promediando el cierre, de este sistema científico es la desarticulación con el entramado productivo. Hay proyectos y equipos aislados del entramado productivo que difícilmente lograban alcanzar la escala para salir del laboratorio y convertirse en un vector de desarrollo. Para mí, Diego dudaba de la palabra, para mí está bien, digamos, necesitamos una ciencia que sea un vector de desarrollo. ¿Después puedo responder? Sí, después hacemos una segunda ronda. Cada uno tendría que haber hecho su posición y después debatimos o arrancamos debatiendo. Por esto que hablo yo primero y vos me criticás, podríamos haber hecho algo. Arrancaba vos, yo te criticaba. Igual yo lo tenía preparado antes de escucharte, Diego, pero obviamente después damos paso al debate. Digamos, esta desvinculación del sistema productivo, en donde el sistema científico produce islas de alta innovación en algunos sectores, biotecnológico, nuclear, salud, pero en un mar de ineficiencia industrial y donde la dinámica económica está en los sectores primarios exportadores, lo que sostiene al país está en esos sectores primarios exportadores, generan esta desvinculación del sistema científico del entramado productivo. Lo que nos deja planes, instrumentos de vinculación, de articulación, que no terminan de plasmarse en una transformación real de la Argentina, y eso me parece que tiene que ver con que en la Argentina el sector científico no tiene con quién vincularse. No es tanto un problema de política científica, sino de política en general, de política económica. Y este es un problema. Y voy cerrando ya. Me parece que acá aparecen tres ejes de los problemas que teníamos hasta Milei.
Un sistema científico sólido no puede construirse sobre la base de la precariedad, sobre todo la precariedad en la que trabajan sus recursos humanos. Un sistema que no se articula realmente con el sector productivo, porque la burguesía argentina no lo demanda, es incapaz de convertirse en un vector de desarrollo en la medida en que no hay plan de desarrollo. O sea, el problema no es que no hay plan científico, el problema es que no hay plan de desarrollo, y el potencial de nuestro sistema científico termina en buena medida desperdiciado. Por último, me queda 1 minuto y medio, la pregunta era, bueno, ¿qué ciencia necesitamos para qué país? Me parece que con todos los problemas señalados, el sistema científico argentino tiene un enorme potencial para el país. Ha formado recursos humanos de excelencia que, bien aprovechados, podrían aportar soluciones a problemas sociales, podrían contribuir a transformar la estructura productiva, son la base para dejar de ser Berindia, de dejar de ser ese país sostenido sobre la exportación de recursos humanos que solo puede dar una buena vida a una minoría de la población. Para eso se necesita que otro sujeto social oriente una transformación de la estructura productiva. La burguesía argentina, y acá está el problema, no puede ser vector de ese cambio. Y tenemos que dejar de pensar, tanto en el sistema científico como en el sistema productivo, estímulos para que esa burguesía se convierta en algo que no es, y que la clase obrera asume ese lugar de vector de transformación a través del Estado. Un Estado productor, un Estado que planifique el desarrollo y que sea el agente de una transformación económica y social que busque insertar a la Argentina en el mundo como exportador en segmentos de alta tecnología, que puedan superar los límites del mercado interno y que puedan darle al sistema científico argentino, con sus problemas, pero sobre todo con su enorme potencialidad, una perspectiva de ser un elemento que pueda servir, que nos permita aprovechar plenamente todas esas capacidades. En esa Argentina creo que la ciencia tiene un papel que cumplir distinto al que ha cumplido hasta ahora. Bueno, ahí cierro. Gracias. Agradecerles a los tres, obviamente. En primer lugar, quería ver si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna intervención. Por el streaming me pasaron varias, así que si no, las unifico porque hay varias que van en el mismo sentido y después pueden intercambiar entre ustedes, que ya tienen ganas todos de debatir. Así que bueno, ¿alguien que quiera preguntar algo de los aquí presentes? Bueno, Pablo desde el streaming preguntaba ¿cuáles podían ser las autocríticas para pensar el proceso 2003-2015? ¿No? Esa por un lado, esa fue una intervención bastante recurrente. De nuevo, perdón. ¿Cuáles son las autocríticas? Creo que esta no las puntualizaba. 2003-2015. 2003-2015, claro, digamos, en las intervenciones. Después preguntaban, digamos, si se puede pensar que el kirchnerismo tuvo una universidad liberal. Asociado a esto, a lo que argumenta, a sin pensar un proyecto de país, o sobre todo las carreras, él lo desarrolla como que se motivan o se desmotivan, es decir, la selección de carreras estratégicas en esta idea de cómo hilvanar el sistema científico a un país determinado, una industria, etcétera, ¿no? Bueno, celebran desde el streaming la iniciativa y el compartir distintos puntos de vista, así que esto les dé el puntapié luego para el intercambio que quieran hacer entre ustedes. Para Nicolás dicen, sobre la falta de escala, se pueden extraer, es más una intervención, pero a lo mejor podés desarrollar algo de esto. Dice, la burguesía argentina no está en condiciones de llevar adelante un proceso de ciencia y tecnología, entiendo que es por el último cuadro que vos mostrabas, y dicen, de derivada de ello, bueno, tal vez pensar la necesidad del sujeto. Y hay una pregunta acá que les preguntan que qué opinan del streaming del CONICET, del MAR, del CONICET, y es interesante porque dice, bueno, es parte del instrumento se pregunta, ¿es parte del instrumento para financiar un sector de la ciencia específico o sirve para contrarrestar las políticas del gobierno? Ahora reviso si tengo alguna más, sí, acá tengo una más.
Y después, para Gonzalo, pero la hace extensiva al panel, ¿en qué sectores industriales podría desarrollarse Argentina, al menos inicialmente, vinculándose con el sistema científico que le permita, por ejemplo, exportar o competir en distintos mercados? Por ahora, eso es lo que viene el panel, así que es todo de ustedes. Tenemos hasta unos 20 minutos, ¿sí?, para el intercambio, así que los escuchamos. Bueno, de nuevo, gracias. Excelente. Me parece que está saliendo muy bien, ¿no? Digo, la reunión. Miren, autocríticas 2003-2015 están ahí. Es decir, se están publicando revistas, se están publicando artículos. El problema del extractivismo, el Plan Argentina Innovadora 2020 no fue un instrumento de federalización, como se planteó en términos metodológicos. El problema de la federalización para un país con los desequilibrios territoriales tan agudos como la Argentina no lo va a resolver, estructurales, ¿no?, socioeconómicos estructurales, no lo va a resolver la ciencia y la tecnología, pero la ciencia y la tecnología tiene que hacer su esfuerzo. En el momento en que tuvimos un ministerio y tuvimos un plan nacional, como el Plan Argentina Innovadora 2020, lo que se vio es que ahí está la definición de 34, núcleo socioproductivo, estratégico, etcétera, 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 ¿no? Quiero decir, el término autocrítica no le veo mucho... no le veo mucho sentido hoy, ¿no?, frente a una ultraderecha que está pasando una topadora y que tenemos que poder rescatar del pasado aquello de lo que nos pueda servir para aprender. En un punto me parece que tenemos que hablar más de aprender, de generar conocimientos o aprendizaje colectivo para construir una mirada política potente para sacarnos de encima esta pesadilla. Yo creo que quiero ir a cosas que dijiste vos, Gonzalo, porque quiero decir, uno dice, no se hizo esto, no se hizo lo otro, no se hizo lo otro. ¿Respecto de qué? ¿Relativo a qué? De un lado Menem, del otro lado Macri, ¿no? Es decir, un país en ruinas en el 2001, un Estado que no existe en el 2003. A 2015 los salarios más altos, el salario mínimo más alto de América Latina, los índices de desarrollo social más altos de América Latina y una ciencia y una tecnología que se recompuso, que multiplicó por 3 su población científica, efectivamente con mucha debilidad en algunos aspectos institucionales, pero teníamos que hacer todo en 12 años como país. Teníamos que dejar una ciencia y una tecnología como la de Japón o Alemania en 2015, quiero decir. Acá hay que ver el proceso. Y ahí es donde entran a jugar los claroscuros. La pregunta es, ¿respecto de qué? Yo cuando hago un partido en el pizarrón lo gano siempre. Y si le pongo gana, lo gano 7-0 en el pizarrón, ¿no? Entonces, vamos al poder económico en la Argentina. Digo, la inversión privada que no aparece y que en los números lo podemos cuantificar, lo podemos ver. Entonces digo, no, pero espérate, cuando me hablas del sector privado están las pymes, hay un sector que aparece en la revista Forbes. ¿A quién le vamos a pedir inversión privada? A los que la fugan, que son los que tienen la capacidad de... ¿Qué hacemos con los que la fugan para que inviertan? ¿Cómo se hace? Es la 125, ¿no? Es todo el poder económico tratando de desestabilizar un gobierno. Y los fondos buitres detrás. Quiero decir, y sobre eso generar estabilidad institucional, generar políticas, seguir redistribuyendo, estatizar la mayoría accionaria de YPF. Quiero decir, depende cómo contemos la película. ¿Todo respecto de qué? Cuando hablamos de procesos históricos, hay que poder, de nuevo, yo el partido en el pizarrón lo gano 7-0. Y digo, no, acá, si yo estuviera en la vereda de frente, me agarro de todos los oscuros, de los claroscuros, y planteo un partido que se pierde 7-0 en el pizarrón. Entonces digo, paso a esto para salir un poco de lo que decía, un poco para responderle, ¿no?, a las críticas que hizo Gonzalo. La precariedad institucional es algo que se soluciona con institucionalidad y eso requiere políticas sostenidas, digo, consolidación de cuadros técnicos burocráticos, poder popular detrás que pueda sostener esos procesos. Y cuando gobierna alguien en la Argentina, tomando una frase de Cristina, gobierna con el 25% del poder porque el otro 75%
lo tiene el poder fáctico, económico, financiero y de los grandes grupos económicos que son, me parece, el gran problema de la Argentina. Entonces, cuando hablamos de ciencia y tecnología, de inversión en ciencia y tecnología, de institucionalidad en ciencia y tecnología, de precariedad institucional, del otro lado, un poder económico que apuesta a un proyecto de subdesarrollo, ¿sí?, que tiene el poder judicial, que tiene el poder mediático, que mete en cana a los referentes populares, que proscribe a los referentes populares, y ahí hay que construir institucionalidad y estabilidad institucional. Esto, la ciencia y la tecnología, lo padece probablemente de manera más aguda que cualquier otro sector. No sé si cualquier otro sector, pero sí en la primera línea de los sectores que lo padecen. ¿Por qué? Miren lo que está pidiendo el norte a este gobierno lacayo. Sectores estratégicos, el desmantelamiento de los sectores estratégicos, donde hay valor agregado y donde hay conocimiento y donde hay formación de capacidades. La primera empresa que se privatiza es IMSA, la segunda que se quiere privatizar y probablemente se haga de forma parcial es Nucleoeléctrica. Vemos aparecer en Dioxitec una tercera empresa norteamericana, sector nuclear. Quiero decir, van sobre las capacidades científico-tecnológicas. Ahí tenemos que construir institucionalidad. Que alguien me lo explique, pero bien. ¿Sí? Es decir, cómo hacemos la película, las consignas están muy bien, nos ponen un norte, comparto todas las consignas de Gonzalo, las comparto. El problema es cómo se le da viabilidad. La receta es legitimidad política. Esos son las mayorías bancando un proyecto de democracia. Sostener las instituciones supone formación de capacidades y cuadros técnicos en el Estado. Un Estado inteligente requiere eso. ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿No? Y con cuánta legitimidad se puede contar. Dejo ahí, puedo seguir parloteando todas las mañanas. Sí. Pueden 5 minutos cada uno, si quieren, de ustedes dos, para distribuir equitativamente el tiempo. Bueno, yo voy a hablar, pero después, además, de que hable Nicolás, le dejamos también a Diego el cierre para no quedarme con la última palabra. A ver, empecemos por las más fáciles de las preguntas y después voy a la discusión que está de fondo, que me parece la discusión central y es muy estimulante poder discutirlo y seguirlo pensando, digamos, porque nadie tiene la bola de cristal y en ese sentido me parece un debate muy rico y que, digamos, fuimos al hueso de lo que hay que discutir. Bueno, autocríticas, periodo 2003-2015. Primero no tengo autocrítica porque no era parte del gobierno, pero señalé algunos puntos. Calculo que la pregunta se hizo antes de la exposición. Respecto a la universidad liberal, me parece que es una forma de pensarlo. En el sentido liberal entiendo que la pregunta se refería a que no hay una planificación estratégica de qué carreras estimular y en función de qué sistema científico, de qué proyecto de país. Me parece que puede ser una buena forma de pensar uno de los problemas de nuestra universidad. Del streaming del CONICET, algo muy cortito, me parece que digamos, ciencia básica con mucha potencia y a su vez, digamos, nos ha servido desde el punto de vista gremial para mostrar algo que estaba y que siga estando ahí, que es la valoración popular de la ciencia en Argentina para una parte muy importante de la población y me arriesgo a decir mayoritaria, digamos. Me parece que hay más gente que valora el trabajo de los científicos de la Argentina de la que vota a Milei. Me parece que eso es muy claro y no ha cambiado a pesar de las campañas de Milei. ¿Qué sectores desarrollar? Bueno, ahí mencioné algunos: nuclear, salud, biotecnología. Me parece que la clave es la escala. Digamos, que esto se tiene que hacer en una escala que sea competitiva y que permita empezar a transformar las bases estructurales, que no queden como islas, vamos, más allá de qué sectores sean, que daría para un debate en el que hace falta, digamos, mayor conocimiento especializado que el que puedo aportar yo acá y se va a seguir discutiendo a lo largo de la jornada. Pero bueno, voy a lo
a lo que me parece central, que es en relación a lo que planteaba Diego. Me parece que cuando uno tiene que pensar, bueno, ¿qué no se hizo? ¿Qué faltó? ¿Qué se podría haber hecho? Me parece que ahí la clave está en la transformación de la estructura productiva. Ni siquiera es del todo un problema de política científica, sino que es un problema económico. Aprovechar una coyuntura muy favorable en términos económicos por el boom de las commodities, la cantidad de dólares que ingresaron al país. Un tiempo muy extenso, yo lo quiero dejar a Diego en todo caso si quiere cerrar y responder esto. Bien. Hacen 5, Perfecto. Pero nada, porque me parece que no es menor el tiempo. Diego se refiere mucho al tiempo que se puede hacer en este tiempo. 12 años, 2003 a 2015, 12 años con una coyuntura favorable, muy favorable en términos económicos, durante bastante tiempo muy favorable también en términos políticos. Si lo comparamos con gente que produce cambios significativos en el país, Macri, la última dictadura, Macri tuvo 4, la última dictadura tuvo 8. Me parece que el gran problema para el sistema científico es que no hubo una transformación de la estructura productiva que le dé al sistema científico un sentido que podría haber generado una sinergia para que el ciclo se prolongue más allá de su agotamiento en 2015. Y el problema ahí está en algo que se planteó, que es la cuestión de esperar, que se estuvo en debate a lo largo de la mesa, que es esperar a la inversión privada, estimular a que, este sector del empresariado haga tal cosa y le pongo un subsidio y pongo acá y le bajo 5 puntos los impuestos a tal cosa, a ver si ese sector en algún momento arranca, en algún momento se transforma en un vector para la transformación de la estructura productiva. Me parece que ahí está el problema y por lo menos la diferencia desde cómo vemos esta cuestión desde vía socialista, que es esa burguesía no va a hacer eso. Entonces tiene que ser el Estado el que asuma ese rol, la clase obrera, a través del Estado como instrumento, planificar la política científica en relación a una política de desarrollo y de transformación de la estructura productiva, que es lo que nos va a permitir romper el péndulo que está desde hace muchísimos años y lamentablemente en la Argentina como realidad. Eso nada más. 5 minutos, después tienen 1 minuto y medio cada uno para cerrar. Me quedé pensando en muchas cosas. Me sirve tener como de reojo tu lista para no olvidarme, así que no me la saques. No te la saco, no. Estamos todos mirando de reojo. Yo miraba de reojo. Sí, de reojo. Tengo algo que comentarte de esto. Gracias por el pase de las diapositivas. No, me quedé pensando en las autocríticas 2003 y después decía, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? El auto, porque pensaba, bueno, puede ser la autocrítica del gobierno, si yo hubiera sido gobierno no lo fui, pero voté, simpatía, todo bien. Después pensé, puede ser la autocrítica del sector científico o del sector universitario, autocrítica general de decir, bueno, nos subimos todos a una y ahora tenemos que pensar qué pasó, etcétera, ¿no? Y después seguía mirando de reojo de otra hoja de Gonzalo. Para dar un ejemplo, ir de lo chiquito a algo más amplio, ¿no? La cuestión de las becas y el CONICET y cómo no dar certidumbre, yo creo que hay una imagen que me atrae hace mucho que es la del sistema científico argentino como un archipiélago, ¿no? Y ese archipiélago tiene, cada organismo, cada institución es una islita que pretende manejar los puentes levadizos del archipiélago según el ciclo, ¿no? Entonces, hay una imagen que es que cuando el sistema crece de aparte, cada uno manotea lo que puede. Se vio con la ley de financiamiento. Decir, bueno, queremos esto, queremos lo otro. Y a mí la ley de financiamiento me parecía un instrumento fantástico. En cierto sentido, las leyes Target son medio vacuas, vaporosas. Es decir, la idea de en el 2032 vamos a estar invirtiendo el 1%. Es una meta política que uno pone. Y ese sentido de crecimiento es de aparte y después el sistema se achica como un todo. Y eso genera una histéresis, una memoria de sistema en la cual nos acostumbramos a en la buena vamos y manoteamos y generamos, y en la chica cada uno por la suya, tratando de resistir algo que es un embate generalizado.
Eso lo que genera es un problema desde el punto de vista de la gestión, es que cuando vos vas a gestionar, vos no gestionás sobre una extensión plana que se amolda a tus intenciones soberanas de buenas a primera. Vos lo que operás sobre una memoria del sistema que te dice, y ahora hay plata y en 2 años yo no sé si va a haber plata. Entonces todos toman lo que puedan porque dicen en 3 años vamos a estar del otro lado del péndulo, y eso va generando ciertos comportamientos sistémicos en donde todos piden de más, todos intentan en la mala el sálvese quien pueda. Hay un montón de movimientos que hacen que ese elemento sistémico hace que, por ejemplo, y la cuestión para mí no era que todo el mundo entrara al CONICET. Porque de hecho creo que es un problema el CONICET, y lo digo abiertamente, en el sentido de, no es el momento, pero por ejemplo el grado de apoyo con el sistema universitario genera muchos problemas. ¿Sí? Entonces quizás un elemento para dar estabilidad, y esto que mencionaba Gonzalo, de cómo ingresar, es otra estructura de relación entre ese triángulo que vos tenés, el CONICET, las universidades y los organismos científicos tecnológicos. Tenemos ahí puentes levadizos, pero por todos lados, y uno de los problemas es que vos formás gente y no todas las áreas se comportan igual. Digo, de las 4 grandes áreas del conocimiento, hay 3 que están casi vacantes, que nunca lograron tener competencia. La única área competitiva en donde nos sacamos los ojos y nos matamos a patadas son ciencias sociales y humanidades, donde tenemos 13 aspirantes por cada uno. El cuello de botella, uno de los cuellos de botella está ahí, ¿no? Entonces, uno de los problemas es decir, bueno, sí, yo creo que hay un montón de autocríticas para hacer este sentimiento elitista, etc. Otro elemento es, estaba buscando un artículo con el que siempre recomiendo, que es la utilidad del conocimiento inútil. La política científica obviamente tiene que estar en relación con la educación, con las universidades, con el destino del pueblo, con un montón de cosas, pero no es un ministerio de producción 2.0 o bis, porque para eso ya teníamos el ministerio de producción. La política científica tiene que generar otra cosa, en mi opinión, que es una política de generación del conocimiento. Y donde obviamente hay 2 grandes riesgos. El riesgo de que se convierta en una política de producción 2.0 o bis, entonces no hay ninguna especificidad de la producción del conocimiento, con todo lo que genera, lo weberiano, el prestigio, el bien común, etc. Y la otra es un elitismo rampante, en donde a mí no me importa nada lo que le pasa al vecino de al lado, y si a mí me financian el buque oceánico, está todo bien, ¿no? Entonces hay el elitismo y uno diría la pérdida de especificidad de lo científico como generación de conocimiento son los 2 polos entre los que basculamos, y tener cuidado de esas 2 cosas porque son lo que tracciona el sistema. Es decir, a mí solo me importa lo que opina el chabón que se dedica a 10.000 kilómetros de acá y no me importa lo que pasa con mis conciudadanos, ¿no? Entonces, esas 2 cosas, por lo del streaming del CONICET, genera una simpatía, y yo bancaría algo que es la importancia de despegar, de dar legitimidad, y en eso está la investigación básica, que el conocimiento no tiene, es una mirada teleológica del conocimiento. El conocimiento tiene que derivar en algo. No, una parte importantísima del conocimiento es investigar algo que no funciona, algo en lo que te equivocás, algo en lo que estás 15 años estudiando al pedo, algo que está mal. Es fundamental destacar eso porque es una de las especificidades de lo científico, ¿no? Entonces es una cuestión como, parece abstracto, filosófica, pero es fundamental. Decir, vamos a hacer en Israel el Instituto Weizmann, que pueden estar estudiando las musarañas 15 años, y los niños en India tienen hambre. Yo lo lamento, el sistema científico no puede resolver eso, porque la otra cosa, y para eso mostré la contextualización, vos no vas a tener una ciencia maravillosa con un capitalismo donde el incremento de la productividad del trabajo viene cayendo. No la productividad crece, pero cada vez por un input cada vez mayor de capital. Eso. No es que viene cayendo la productividad, sube, pero cada vez menos. Entonces nosotros tenemos que resolver la desigualdad en el mundo, la super sopa y además la estrella culona del CONICET. Perdón. Entonces dame el 80% del PBI, no me des el 1,2%. ¿Sí? Bueno, nada, eso. Quería marcar algunas de esas cuestiones como para discutir, porque son los límites en donde operamos. Si quieren hacer un redondeo de un cierre, tienen un minutito 30 cada uno. Lo último comento respecto de transformar la estructura productiva. Primero, 2003-2015. 2008, mega colapso financiero, es decir, no fue un periodo de flores. Digo, en todo caso hubo tasas chinas de crecimiento en la Argentina hasta el 2008. Ahí tenemos la crisis financiera global y en la Argentina se empiezan a tomar medidas contracíclicas para tratar de atemperar esto.
el punto de transformar la estructura productiva. ¿Qué es la estructura productiva? Yo les digo qué es. La estructura productiva es Techin, es Arcor, es Eurnequian, es Pérez Companc, son las empresas que están en la UIA, son la sociedad rural. Eso es la estructura productiva. ¿Cómo transformamos la estructura productiva? El Estado, opino lo mismo, creo que es el gran jugador que tiene el campo popular, ¿no? Por eso la estatización de la mayoría accionaria de YPF, sostener las empresas públicas en el sector nuclear, y me parece que hay algo que te da la razón, Gonzalo, y es ver el dinamismo que tuvo el sector nuclear entre 2003 y 2015, donde parecía que el sector nuclear a la Argentina se le había evaporado en el aire, y frente a una decisión política en agosto del 2006 de relanzar el sector nuclear, vemos cómo ese sector resucita, digamos, de las cenizas, y en 2015 es un sector dinámico, se ponen 2 satélites en órbita, no es el sector nuclear, pero es un pariente del sector nuclear, la misma empresa que lidera algunos emprendimientos del sector nuclear, lidera la construcción de 2 satélites geoestacionarios. Es decir, ahí hay hitos que son muy difíciles de mensurar para un país en desarrollo. Que se haya creado una empresa estatal de telecomunicaciones o de comunicaciones satelitales en 2006, cuando teníamos un desastre en el sector de las comunicaciones en manos de capitales extranjeros. Y en 2015 tenemos 2 satélites en órbita, puestos en órbita por una empresa estatal argentina que además produce superávit y que entonces genera un programa para puesta en órbita de 6 satélites adicionales al 2035. ¿Sí? Con el horizonte de exportación de satélites, eso es ir transformando la estructura productiva desde el pequeño rincón que tiene el Estado argentino en ese momento. Muchas cosas quedaron, el último comentario, me pasé del minuto y medio, ya lo sé. Me parece que Nicolás hizo un aporte de pincelada, ¿no? Es decir, enorme, mostrando que Argentina está inserto en un huracán, en un tornado, digámoslo, un capitalismo que se derrumba, ¿sí? Adentro de ese capitalismo, la Argentina hoy está parada en el peor lugar, porque tenemos la ultraderecha que nos alinea. No hablamos de los BRICS, no hablamos de China, nos queda en el tintero, da para, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ciencia y tecnología, pensar ahí 2 modelos de donde se puede insertar la Argentina para tratar de todo esto que estamos hablando, donde puede florecer, digamos, germinar de mejor manera, ¿no? Eso nos quedó en el tintero, pero bueno, se hablaron de tantas cosas. Solo esto, me parece que deberíamos pensar en un horizonte en donde, para pensar la ciencia y la tecnología, primero, de realineamiento de nuestro país. Yo creo que la Argentina tiene que estar hoy alineado con los BRICS, con China y los BRICS. China no es el hada madrina, ¿no? Entonces, ahí se abre toda otra agenda de debate para ver qué hacemos con China, si todo esto, si prosperara el mundo multipolar y efectivamente el gigante que creía que venía a traer el fin de la historia se termina de derrumbar. Pero lo dice Wallerstein. Hay Emanuel Wallerstein, me gusta, habla de teoría de sistemas complejos, ahí hay un punto de bifurcación. Detrás del sistema mundo capitalista parece ser que lo que se termina es lo que comenzó en el siglo XVI, es decir, lo que llamamos capitalismo. Yo me hago ilusiones con eso, pero el nivel hoy de especulación que nos llevaría a estar pensando ese escenario me parece que nos excede totalmente y tenemos necesidades mucho más básicas de nuestra gente para tratar de encontrar soluciones más pragmáticas, ¿no? Pero no hay que perder esa mirada, ¿no? Gracias. Sí, así cerramos. No, muy breve. No, creo que ya había mencionado. Quizás soy un poco menos optimista que Diego con la cuestión multipolar. Y me quedé nuevamente pensando con las autocríticas. Yo creo que. Y no solo para el 2003 y 2015, sino para algo, va a resultar algo antiintuitivo en el cierre de un panel de ciencia. Yo creo que hay poco que pueda hacerse si la Argentina no deja de ser un buque que tiene un agujero en el casco por el cual se va el 4% del PBI todos los años en formación de activos externos. Eso está muy por encima de lo que puede resolver hasta el mejor de los sistemas científicos, que es dos cosas, la formación de activos externos y la cuestión de la moneda me parecen absolutamente centrales, absolutamente subanalizadas en el sentido que la moneda expresa la cuestión jurídica y soberana de la política. El lazo social se juega en la moneda
Y creo que, entre comillas, el campo popular, nosotros, quien quiera que seamos, regalamos demasiado fácil eso, de manera tal que hay una colusión entre agentes que juegan el vals de Pérez con Punk, salgo y entro del país según la cotización y hago un trade-off de monedas, vendo siembra para comprar molinos 4 años después y la plata me vale el cuádruple. Y eso que es una modalidad típica del capitalismo de corporativo del siglo XX, ni siquiera para moralizarlo, yo simplemente digo, es un dato que está ahí, cómo funciona esto, y esa formación de activos externos para reingresar en ese vals hizo Massa, con una sola S, con la defensa de lo que quedaba del salario en un momento de alta inflación. Es decir, nosotros tenemos que tratar de que no converjan la tendencia a la especulación y a la acumulación de capital entrando y saliendo de la economía con la defensa de los sectores populares de su ingreso, que es algo que ocurrió en todos estos años, y una autocrítica muy grande es la pérdida absoluta de soberanía monetaria que tuvo la Argentina y que es de lo que se agarra Milei para hoy poder decir estamos yendo en otra dirección. Si nosotros no logramos corregir eso, nadie va a ahorrar en pesos, no se van a poder generar circuitos de inversión. Y la inversión, tarde o temprano, no por derrame, sino por articulación estratégica, va a impactar en el sistema científico. Si vos no tenés moneda, no tenés nada de lo que viene después de eso. Entonces, yo no tendría muy poca ilusión, tengo de vuelta menos que Diego, en un mecanismo que crea que, por ejemplo, podemos tratar de mantener el financiamiento de algo, porque no funciona, no solo por la marejada esa, sino por cómo funciona el sistema científico. Es un sistema complejo, al que le falta escala, y en su estrategia está vinculada a sectores muy concentrados, que si no funcionan en la unidad económica que estamos analizando, que es nuestro país, es muy difícil que funcionen porque el Estado repone todo. Un triángulo necesita, por más que sea escaleno, 3 lados. Bueno, yo voy a usar 30 segundos nomás. En primer lugar, para agradecerles a Diego, a Nicolás, la presencia, el aporte al debate. Hay muchísimas cosas más para seguir y podríamos seguir bastante tiempo más debatiendo todas estas cosas, pero me parece que lo importante es empezar a discutir, porque Milei se va a acabar, más tarde o más temprano este gobierno se acaba, y debatir sobre qué se hizo, qué no se hizo y para dónde vamos me parece fundamental. Y bueno, decir que varias de las cosas que se plantearon acá en la mesa, vamos a seguir debatiéndolas en todas las jornadas, porque va a haber mesas de economía, de política internacional, con lo cual esto no se termina acá. Invitarlos a quedarse, tanto a los que están en el streaming como a los que están acá. Y nada, vamos a seguir debatiendo. Seguramente la próxima mesa la hacemos de 3 horas para darle un ratito más al debate. Gracias.